Buenas noches. Estamos aquí, mis compañeras, en el curso de Psicología Política del grupo 238 y me encuentro con las compañeras Juliet Valentina, Luz Amanda, Juliet Caterín, María Alejandra y mi persona, Diana Llanoaris. En este momento vamos a dar la continuidad a nuestra compañera Juliet Valentina para empezar a introducir lo que es este tema. Compañera. Buenas noches. Bueno, de acuerdo a la idea principal de este conversatorio, bueno, me gustaría mencionar que el análisis crítico del discurso, a mí personalmente, me ayuda a ver cómo la ideología se infiltra en el discurso mediante recursos aparentemente neutros. Por ejemplo, en el artículo que tuvimos que leer, la repetición de términos como seguridad democrática y autoridad eh, a lo largo de los tres discursos de Uribe no era algo casual, sino era como esa reiteración construida de un sistema de creencias que busca presentarse como la única verdad posible, como algo neutral y algo que no es que no es cuestionable. Y pues precisamente eso es lo que caracteriza al discurso ideológico dominante, que logra ocultar su carácter político detrás de palabras que suenan como obvias y necesarias. También algo que me gustaría destacar, que va relacionado con lo que acabo de decir, es que a veces se ejerce el poder a través del control del contexto. Por ejemplo, cuando Uribe menciona la memoria histórica de violencia del país para legitimar su propuesta, usaba el espacio simbólico del territorio colombiano para construir una identidad colectiva afín como a su proyecto y al fin como a esa imagen de discurso que él presentaba. Le cedo el paso a la siguiente compañera. Vale, muchísimas gracias, compañera. Pues sí, yo quisiera mencionar en este diálogo que estamos teniendo que el análisis crítico del discurso me permitió identificar expresiones de los participantes de la comunidad del kilómetro 7 en Leticia, Amazonas, que fue donde, pues a base de eso se realizó pues ese análisis, ¿no? Y pues teniendo en cuenta esta referencia de lectura que nos indica la guía, puedo expresar que hubieron varias expresiones, como por ejemplo problemáticas que los participantes manifestaban, el estado de las vías, la inseguridad, la falta de iluminación, pero también se reflejaron elementos ideológicos y políticos. Estos están presentes en la forma en la que cada persona comprendió o comprende su realidad. Por ejemplo, pues hubieron varios participantes que manifestaban que las instituciones gubernamentales no responden a las necesidades, lo que refleja una percepción de abandono por parte del Estado, lo que nos permite evidenciar una postura crítica frente al poder y a las acciones gubernamentales. Sin embargo, pues también identificó participantes de la comunidad del kilómetro 7 que dentro de su discurso resaltaba la importancia de la organización comunitaria y de la participación, lo cual nos indica que dentro de la comunidad existen diferentes formas de pensar, de actuar frente a las problemáticas. También quisiera mencionar que de acuerdo a Rivera, 2009, el discurso político se construye a partir de las experiencias, y del contexto. En este caso, en el kilómetro 7, allí en Leticia, Amazonas, se reflejan sus vivencias y la manera en que interpretan su entorno. Con ello yo puedo concluir que el análisis del discurso permitió comprender que el lenguaje no sirve solamente para comunicar, sino también para expresar ideas políticas, para cuestionar la realidad y proponer procesos de cambios dentro de la comunidad. Esto sería todo, compañera. Muchas gracias. Bueno, seguimos analizando. Hablando un poco con respecto a la participación política,
podemos decir que es algo fundamental para fortalecer la democracia. Y es que la democracia se da cuando no una persona, sino la mayoría toma decisiones para un común acuerdo, para un bien común. La democracia permite a los ciudadanos ejercer un rol activo y consciente en la toma de decisiones. Es decir, cuando nosotros vamos a tomar una decisión de un voto, nosotros tenemos la capacidad de analizar, de ver y de decidir por nosotros. Tenemos esa libertad para decir, doy el voto a este, doy el voto a aquel, sin que tengamos que ser objetada nuestra conciencia. En cuanto al voto crítico en Colombia, surge cuando las personas analizan propuestas. Por eso vemos que cada candidato trae su propuesta y él extiende su pliego allí y lo expone y es muy efusivo y quiere ser ecuánime y él hace las cosas de una manera que pueda conmover, que pueda impresionar mejor al ciudadano, al oyente, para que éste a su vez analice esa propuesta que él trae y se identifique o no con ella. Me gusta esto, no me parece esto, no estoy de acuerdo con aquello. Y supongo que comparando así, tanto la ponencia de este político como la del otro y la del otro, entonces se llega a una conclusión y uno dice definitivamente, mi voto se lo voy a dar a este. A veces nosotros decimos, bueno, tengo mi propio partido político. Y a veces yo creo que más que por un partido político es como que por un bien común, porque puede que mi partido político esta vez no traiga una propuesta que sea muy buena, muy favorable al país, a la sociedad. Entonces yo debo ser consciente de eso, ¿verdad? Ahí es donde hago un voto crítico, analítico, cuando analizo las propuestas, cuestiono la información y puedo tomar una decisión de acuerdo a lo que ya he analizado, informada de todo lo que este o aquel está exponiendo, dejando así las prácticas como la desinformación o el clientelismo. A veces nosotros votamos más porque es que este es más lindo y este me parece y este es el que yo siempre he seguido y por este voy y por este me mato. A veces peleamos por partidos políticos, pero no nos damos cuenta. O sea, yo acá, Diana, piensa que más que un partido político es analizar las ponencias de cada uno y de pronto ver qué es mejor para el país y inclinarme más por el bien común que por una tradición que yo traigo. Es mi opinión, ¿no? Las organizaciones comunitarias cumplen ese papel clave al promover ¿qué cosa? El diálogo, la reflexión y la construcción de conciencia social. Allí es donde se construye entonces ahora una conciencia social. En conclusión, puedo decir que una participación política activa y crítica contribuye y en gran manera a una democracia más justa, responsable y participativa. Muchas gracias. Bueno, reforzando un poco lo que decía la compañera Diana al principio, creo que pudimos ver que lo que dicen los participantes no es tan neutral como parece. Por ejemplo, algunos líderes usan un lenguaje que suena incluyente, pero cuando vemos la realidad orienta las decisiones hacia lo que ellos realmente quieren mostrar o nos quieren como meter en la cabeza. También vimos que muchas ideas se presentan como normales cuando en realidad reflejan formas de pensar ya dominantes. Eh, Cuando alguien las cuestiona, ahí sí se notan pequeños choques o esas resistencias dentro del grupo. En pocas palabras y para resumir ya como lo que hemos dicho, esto nos permitió entender quién tiene más poder al hablar, cómo lo usa y qué intereses o los intereses que hay detrás de lo que se dice. Esto fue lo que analizamos. Bueno, de acuerdo a lo que estamos hablando sobre el análisis crítico del discurso, pues ya que las personas hablan dentro de la organización, no solo están dando como una opinión, sino que también pues están reflejando ideas políticas y formas de pensar que ya existen dentro de la comunidad. Además, muchas veces esas ideas se repiten
y terminan siendo que se predominan, influyendo en cómo las demás entienden pues las situaciones. Ahí es donde pues se puede identificar esos elementos ideológicos y políticos dominantes. Yo pienso pues que este análisis también ayuda a entender, por ejemplo, que hay personas que en el momento de hablar lo hacen de una forma que convence más, ya sea porque tienen más experiencia, más seguridad o porque saben cómo expresar mejor sus ideas. Eso hace que pues que tenga más impacto en los demás y termine influyendo pues en las decisiones dentro de un grupo. Entonces ahí es donde uno se da cuenta que el discurso no es solamente hablar, sino que también es una forma de posicionarse y ejercer cierta influencia dentro de una comunidad. Bueno, muchas gracias. Eso ha sido todo y esperamos que hayamos hecho un buen trabajo. Feliz noche. Gracias. Gracias, buenas noches. Gracias. Hasta luego, feliz noche.